Hola a todos, gracias por acompañarme. Bueno, vamos a continuar con la revisión de Vinchin como producto. Hoy vamos a continuar con el respaldo de Proxmox, ya que la vez pasada falló, nos sacaba unos errores con los de Snapshot, ya está solucionado el tema, básicamente era por el almacenamiento y vamos a integrarlo también con un sistema de almacenamiento NAS, en este caso un TrueNAS. Vamos a ver cómo se integran estos servicios dentro de Vinchin. Adicional a eso, vamos a ver cómo se hace la recuperación de los tres tipos que se puede, que es completa, rápida o granular. Espero que les guste el video, espero que les sea útil y ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Gracias. Como ya les mencioné en la introducción, para hoy vamos a continuar con el tema de backups a nivel de Proxmox para poder respaldar la plataforma, y adicional a eso vamos a trabajar con un servidor NAS, de cómo podemos adicionarlo para hacerle backup. Entonces, en primera instancia vamos a revisar la plataforma y entender cómo está configurada. Algo importante que quiero mostrarles es, acá ya estoy en la consola de ingreso de Vinchin, y está al lado del botón de login el link para hacer la descarga de los diferentes agentes. Como ya lo mencioné en el video pasado, es necesario, para poder hacer backup de la mayoría de las plataformas, instalar un pequeño agente. Están divididos en dos tipos de agente. El agente para máquinas virtuales, ahí vamos a encontrar debajo de las máquinas del tipo, vamos a encontrar las diferentes plataformas. Muy importante, y esto hace que Vinchin sea bastante poderoso, es la gran cantidad de productos con los que se integra. Y más allá de la cantidad de productos, es que muchos de estos productos no son soportados de forma directa por otras plataformas, como es el caso de Citrix o de OpenStack o de Red Hat Virtualization. Igual vemos que está también Proxmox, Ovirt y algunas plataformas que no son tan comunes en esta región, como lo son H3C o como son Sandford, que son plataformas de hiperconvergencia que no son muy usadas en América. Las he visto por referencias en otros países. Igual creo que voy a explorarlas a futuro para poder presentarles esta información. En ambientes físicos, básicamente lo que vamos a encontrar son los diferentes sistemas operativos en los cuales nos podemos conectar directamente. En este caso, yo lo divido en dos plataformas, que son Windows y Linux. Y en el caso de Linux tenemos varios sabores de Linux. ¿Por qué están divididos así? Porque básicamente esos sabores de Linux tienen un paquete de instalación diferente. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar, si seleccionamos Ubuntu y Debian, vamos a poder descargar un archivo .deb. Si encontramos un SUSE, pues va a ser el adecuado para esa plataforma. Si es un Oracle o un Rocky, va a ser el adecuado para esa plataforma, pero por dentro realmente la compilación es básicamente el mismo producto. Entonces aquí ya nos vamos a poder loguear para continuar el proceso de revisión de la plataforma. En este caso, si se dan cuenta, ya estamos trabajando. Esta plataforma ya lleva aproximadamente 14 días trabajando. La idea de poderlo hacer en este servidor físico es básicamente que tuviéramos un ambiente bastante real para poder hacer el tema de restauraciones con información pues totalmente válida y real. Entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos que ya tenemos algunos servidores virtuales respaldados. Acá nos saca la plataforma que ha respaldado 377 gigas, 9 máquinas virtuales protegidas. Nos da un resumen completo de los backups. En este caso nos dice que tiene en disco 385.15 gigas con un espacio libre de 638. Es bastante gráfica la consola de Vinchin, me encanta porque a simple vista es bastante entendible.
No vamos a tener en este caso ningún proceso de copia o archivado porque no hemos configurado nada. Podemos ver en la parte de abajo, adicionalmente, como un resumen de nuestro nodo maestro, así se referencia a esta máquina. No tenemos más nodos, entonces si le hago clic acá no me aparecen más. Podríamos tener más nodos como lo hablamos en el video anterior. Beanchine puede manejar dos tipos de nodos adicionales que son el nodo para almacenamiento y el nodo para como vendría a ser como modo proxy. Básicamente lo que haría es liberar de los procesos de respaldo al servidor principal para poder tener distribución de cargas. Listo. Acá en Monitor Center, pues vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la plataforma. Vamos a encontrar en primera instancia los jobs. Acá tenemos dos jobs. Podemos abrirlos y nos va a decir cómo está configurado el job para su ejecución. Si vamos acá, nos da las opciones de arrancarlo, perdón, se cerró, arrancarlo de forma incremental o pararlo. No nos permite hacer ninguna otra opción y con el otro job va a ser exactamente igual. Vamos a poder revisar los rangos de tiempo. Si se dan cuenta, ahí nos está mostrando los rangos de tiempo en los cuales va a ser backup. Alertas, pues nos va a sacar un resumen de las alertas que ha tenido, algunos alarmas en los procesos de backup que se han generado porque no puede hacer un snapshot completo, pero sí puede hacer el backup. Y también vamos a encontrar alertas del sistema. Vamos a encontrar los logs de los jobs de backup, reportes. En reportes esto también me parece muy interesante. Vamos a encontrar que estamos en Proxmox, tenemos 15 máquinas, de las cuales 9 se están respaldando y 6 no se están respaldando, para un total de 15. Acá este gráfico nos muestra eso. Acá están las máquinas que están respaldadas, los puntos de restauración de cada una de estas máquinas y el tamaño total que se está respaldando. Si bajamos un poco, ya nos va a mostrar información puntual del backup o de los procesos de backup que ha hecho. Entonces, en primera instancia nos muestra que el 76% de la información que tiene son backup incrementales, lo vemos acá, y el 24% son backup full. Y en este caso, acá en el centro nos va a mostrar, esto ya lo habíamos visto en la pantalla principal de la consola, nos muestra que tenemos una capacidad libre de 638 y una capacidad ocupada de 377. Súper chévere que los colores los muestra muy diferenciados y es fácil de entender. Si bajamos un poco más, nos muestra claramente un calendario con los backups que ha hecho en cada fecha. Entonces, si nos damos cuenta, para los viernes está haciendo el full backup y para el resto de los días está haciendo el backup incremental, a excepción del día 5, que tiene un reporte de 4 backups full y 7 backups incrementales. Que esto también es muy interesante, súper chévere, porque si en algún momento vamos a necesitar entregar un reporte a gerencia sobre cómo se están ejecutando los backups, vamos a poder entregarlo fácilmente. Simplemente hacemos la impresión de esta consola y ya tenemos el reporte listo. Si extendemos acá, vamos a poder irnos al detalle de cada una de las máquinas virtuales, que esto también hace que sea muy detallado el reporte que podemos entregar. En este caso, miren, nos dice que tenemos 12 puntos de restauración incrementales, 4 puntos de restauración full. Nos muestra también la información del backup incremental, perdón, del backup usado y del backup libre. Vamos a dejarlo como estaba. Reporte del almacenamiento, pues ya es más detallado, orientado más a nuestro repositorio de los backups. Eso ya lo vimos en el anterior, pero pues acá está más detallado y solo nos está mostrando la información del backup. El reporte de los jobs, pues básicamente vamos a poder ver el estado de los jobs
la historia de los jobs, y acá esto también nos sirve muchísimo para poder entregar un reporte más detallado a la gerencia, en el cual, bueno, vamos a poder saber cuánta información se transfirió, cuánta información se escribió. Si se dan cuenta, miren, en este caso, los procesos de compresión de duplicación están siendo bastante efectivos. Más o menos estamos hablando que está en una sexta parte. Súper, súper importante tener esta información. El reporte de los agentes, no tenemos backup a ninguna máquina por agente en esta configuración, y el dato del reporte de los datos que se han respaldado. Esto aquí básicamente nos dice la capacidad que se ha escrito. Y en reportes del sistema, pues nos va a dar información general del sistema, de cómo se está comportando el sistema. Ya es muy orientado más a la plataforma para saber si nuestro servidor está comportándose y tiene los recursos bien asignados, o si tenemos que evaluar para poder incrementarlos. Igual nos va a mostrar información del sistema. En este caso nos está mostrando información muy general de la plataforma. Listo. Entonces aquí ya revisamos la primera parte de la plataforma. El paso siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro servidor NAS, y a continuación revisamos los procesos de respaldo para backup, respaldo para soluciones de NAS, y cómo hacemos los procesos de restauración. Bueno, vamos a comenzar a configurar nuestro servidor de NAS para poderlo respaldar. Entonces, importante, si bien acá ustedes se dan cuenta en el menú de la parte izquierda, encontramos las diferentes plataformas, los diferentes sistemas a los cuales podemos respaldar. Si nos vamos por ejemplo, a NAS Backup, y nos vamos a Backup, acá no nos permite adicionar nuestro servidor NAS. No hay un botón de adicionar. Entonces, importante que tengan en cuenta. Para adicionarlo, no se hace por acá. Esta es ya la parte cuando lo vamos a gestionar, cuando ya está adicionado. Siempre para adicionar recursos nos vamos a ir al penúltimo menú, que se llama Recursos. Y aquí simplemente vamos a buscar NAS Shares, y aquí ya nos permite adicionarlo. Miren que aquí ya está el botón. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues entregar la información que es. Listo. Acá nos va a preguntar el protocolo. En este caso vamos a poder manejar dos tipos de compartidos a nivel de NAS. CIFS, que también es conocido como SMB, y NFS. La diferencia entre uno y el otro es que este es de Windows, el CIFS es de Windows, y el NFS es de Linux, Unix. Entonces, ¿qué parámetros nos va a pedir? Entonces, nos va a pedir el primero, la dirección IP. Acá yo ya la tengo digitada. Y el segundo que nos va a pedir, el segundo dato, es el volumen que vamos a respaldar. ¿Cómo sabemos cuál es el volumen? Básicamente nos vamos acá al explorador de archivos y ponemos la dirección de nuestro servidor NAS. Y acá, si se dan cuenta, el directorio compartido se llama compartido. Ese es el nombre que vamos a colocar tal cual como está en este punto. Acá simplemente, mire, ya lo tenía ahí para hacerlo más fácil, /compartido. Acá el nombre que le vamos a colocar no tiene nada que ver con la dirección de acá arriba. Este es un nombre que lo podemos modificar. Le voy a poner NAS Server, como para que sea más notorio qué tipo de servidor es. A nivel de usuario, voy a colocar mi usuario y la clave, pues la clave que tenemos dentro del sistema NAS. Si tienen un sistema Windows, pues tengan en cuenta que ese usuario va a utilizar las claves de Windows. También es importante que tengan en cuenta si el directorio compartido NAS que tienen en su organización está en un servidor Windows, es mejor hacer el backup por sistema operativo, por Windows. Instalen la gente y
hacen el backup. A nivel de licenciamiento no afecta. Es la misma licencia para uno para el otro. La ventaja que tiene para hacerle el sistema operativo es que nos va a guardar, además de la estructura de directorios, toda la estructura permisos nativa del sistema operativo. Entonces es mucho más fácil de manejar así. Y aquí ya tenemos todos nuestros datos, simplemente damos clic en OK. Y ya nuestro directorio fue totalmente adicionado y ya aparece dentro del sistema. Lo podemos extender y nos va a mostrar los tipos de permisos y cómo fue montado. Cosas que nos toca hacer inmediatamente es licenciarlo, porque si vemos acá aparece sin licenciar. Como ya lo vimos en el video anterior, licenciar es muy sencillo. Simplemente lo marcamos y en la parte superior le damos clic en License. Acá nos sale el menú, lo seleccionamos nuevamente y lo licenciamos. Perdón con ustedes, no era en el botón de abajo, donde dice Off, sino en el botón donde dice License en la parte superior. Ahí se acabaron de dar cuenta y ya quedó licenciado. Listo. Ya tenemos nuestro sistema NAS adicionado. Ahora ya podemos adicionarlo a un job de backup. ¿Y eso por dónde lo vamos a hacer? Ahora sí nos vamos a ir por el NAS backup. Acá básicamente ya nos aparecen los sistemas NAS. Miren que ya aquí no aparece en blanco. Ya nos permite seleccionarlo. Acá ya nos comienza a mostrar los archivos. Ahí yo copié 2-3 archivos como para poder tener información. Como les dije, este es un ambiente de desarrollo y pruebas, entonces no es que tengamos muchos datos compartidos. A nivel de avanzado podemos decirle que nos haga inclusiones o exclusiones. Por ejemplo, sabemos que a algunos usuarios les gusta poner música o videos personales, entonces pues simplemente podemos decirle que haga una exclusión a todos los archivos que sean *.mp4, por ejemplo. Y le damos a adicionar. En este caso sé que no hay nada de eso, no me voy a complicar, lo voy a dejar tal cual. En este punto simplemente le seleccionamos desde la parte superior y le damos clic en siguiente. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo activé? Me está diciendo que por favor adicionara por lo menos un filtro. No, ya lo puse en ninguno y ahora sí nos permite continuar. Bueno, el destino que nos va a poner, como ya lo vimos en el video anterior, va a ser, pues solo tenemos un servidor, aquí no nos aparece sino este servidor, y un solo repositorio. Entonces los dejamos seleccionados, damos clic en siguiente. Al igual que en los jobs pasados, vamos a hacer las mismas labores. Vamos a decirle que vamos a tener una política full y una política incremental. Y lo vamos a dejar a las 18, 6 de la tarde. Los otros backup comienzan uno a las 20 y otro a las 22. Y el incremental lo vamos a dejar a las 18 para que haya consistencia en la ejecución de los jobs. En este punto ya simplemente le damos clic en sí. Bueno, ¿qué más vamos a modificar? Acá, importante, si quieren desactivar o activar compresión y duplicación, acá es donde está. La política de retención yo la dejo en este momento de forma predeterminada. De acuerdo a las políticas que ustedes tengan, aquí ya van a poder modificarlo y una vez lo tienen listo, simplemente le dan clic en siguiente. Acá ya nos muestra un resumen de la estrategia de backup y una vez lo tenemos listo, estamos seguros que está configurado como lo queremos, le damos Submit. Y ya el job queda creado con el nombre
NAS Backup Job. ¿Qué faltaría? Pues faltaría ejecutarlo, porque no tenemos backup en este momento de ese job. Entonces lo voy a ejecutar como full. Listo. Vamos a esperar que acabe y en un momento volvemos a revisar para ver que el job haya acabado satisfactoriamente y hacemos las pruebas de restauración. Bueno, una vez ya creado el NAS y el proceso de backup completo, pues ya aquí en la consola vamos a poder ver a nivel de máquinas virtuales no hicimos ningún cambio, siguen apareciendo las mismas, pero a nivel de NAS ya nos aparece nuestra unidad NAS totalmente respaldada. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de restauración. Para el proceso de restauración vamos a ver primero una máquina en una máquina virtual y segundo un proceso de restauración en nuestro compartido de NAS. Entonces, para hacer la restauración a nivel de máquina virtual, ya nos vamos por el menú que encontramos acá en la parte izquierda, específico para cada una de las plataformas. Entonces, en el caso de las máquinas virtuales, nos vamos a ir al que se llama VM Backup. Aquí vamos a buscar el que se llama Restore y vamos a encontrar las tres opciones de Restore que tiene Vinci de forma predeterminada o las que puede utilizar, perdón. Está el Full, está el instantáneo, que el instantáneo es básicamente cargar rápidamente directamente desde el sistema de backup todo lo que está respaldado para poder revisarlo, y el granular. El granular nos permite hacer restauración de archivos. Ese es el que vamos a hacer en este momento. Entonces, para hacer un backup granular, un restore granular, perdón, simplemente hacemos clic en granular restore. Acá, si se dan cuenta, ya nos aparecen los jobs de backup que tenemos creados para las máquinas virtuales, no nos aparecen otros sistemas. Vamos a buscar la plataforma en la cual vamos a hacer la restauración. En este caso vamos a hacer la restauración del sistema que se llama Iris Client. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los full backup que se han tomado de esa máquina. En este caso, esa máquina tiene 4 full backup. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo de cada una de las fechas, en este caso solo en las de la mitad, encontramos un más. Si lo abrimos, acá están los jobs incrementales. Algo súper importante, es muy fácil de entender, es muy fácil poder saber en qué semana estamos, porque miren, acá está la semana del primero y nos muestra del primero al 7, 7 días exactos. Y la semana del 8 nos muestra del 8 al 14, 7 días exactos. Entonces es muy sencillo hacer el proceso. Gráficamente vamos a poder hacerlo muy sencillo. Voy a seleccionar una fecha al azar, esta puede ser de las más alejadas a los últimos procesos de backup. Le damos clic en OK. ¿Qué va a suceder? Él nos crea un job. Y el job queda en estado pendiente. ¿Por qué queda en estado pendiente? Porque tenemos que ejecutarlo. El job queda así porque simplemente es creado. Acá tenemos que ir y decirle arranque. Creo que no le hice clic. Ahora sí. Sí, ahora sí. Siempre nos sale cuando activamos un job o hacemos un proceso en un job, nos sale esto en la parte superior. Entonces, el estado ya cambió a preparing. Está cargando el restore. Está cargando la información respaldada para poder hacer la restauración. ¿Por dónde vamos a poder hacer la restauración? Es muy sencillo. Simplemente hacemos clic en el nombre del job. Y aquí nos va a mostrar la información cuando esté disponible. Como se dieron cuenta, está en preparing. Ahí se va a demorar un poco mientras hace la carga. Miren, acá ya nos apareció el disco C. Si hacemos clic en C, él nos comienza a expandir el disco y vamos a poder ir entrando a la carpeta que necesitamos. Por ejemplo, este directorio estaba en blanco. Ese error ya me pasó, es porque está en blanco. Restauremos alguna carpeta de otro de los ambientes. Por ejemplo, normalmente yo me voy acá a la carpeta temp. Esa carpeta siempre nos permite acceder sin ningún inconveniente.
tenemos varias posibilidades de restaurar. Entonces, todos estos son archivos de log, podríamos descargarlos sin ningún inconveniente. ¿Cómo los descargamos? ¿O cómo los restauramos? Simplemente acá en donde dice Operation, si se dan cuenta, ahí nos da la opción de descargarlo. Hacemos clic en Download y él nos lo baja como si estuviéramos haciendo la descarga de algún archivo de internet. Ese es el proceso de restauración. Una vez terminamos, simplemente podemos cerrarlo y parar el job. Este job va a quedar creado y lo que tendremos que hacer sería borrarlo si no lo queremos más. En este caso ya hicimos la restauración, le voy a dar clic en Stop, el job se para inmediatamente. Si nos vamos acá a Jobs, nos va a mostrar que está parando. Esperemos que pare por completo. Y una vez pare, lo podemos borrar sin ningún inconveniente. Cosas importantes que deben tener en cuenta es que si desean lanzar varios procesos de restauración, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Esto puede, dependiendo de la configuración que tenga su servidor, puede tener varios procesos, tantos procesos como core tenga. Cada core es utilizado para un proceso de restauración. Entonces, si tenemos en este caso 4 cores, podríamos hacer 4 procesos de restauración al tiempo. Aquí ya no es stopping, sino stop it. Entonces, ahora sí lo podemos marcar y aquí ya se nos activa la opción de borrar. Simplemente damos clic en borrar. ¿Está seguro? Sí. Y ya se fue. Ahora vamos a hacer la restauración del servidor NAS. Es muy parecido. Simplemente clic en el NAS Backup, Restore. Acá nos sale nuevamente el árbol, pero en este caso solo nos muestra las máquinas NAS. Le hacemos clic en el relojito. No tenemos un full backup, entonces no vamos a poder hacer una selección diferente. Si se dan cuenta, acá nos indica el protocolo con el cual está haciendo el backup. En este caso es CIFS. Nos permite expandir y aquí restauremos un archivo pequeño. Este archivo, por ejemplo. Le damos clic en siguiente. Nos va a decir, va a ser un restore de un NAS share. Vamos a seleccionar el NAS share. Va a ser este. Y nos pregunta el path. Le podemos decir que sea en el original o que sea un manual. Le voy a decir que sea en un manual. Y le doy clic en siguiente. Acá nos muestra las opciones del job. Las voy a dejar por default, pues las voy a mostrar. Simplemente si los queremos ejecutar en algún momento específico. O cuántas tareas va a utilizar para hacer la restauración. Esto básicamente sí es una restauración muy grande para que sea más rápido. Le damos clic en siguiente. Como ya lo habíamos visto en los anteriores, simplemente va a mostrarnos un resumen y le damos clic en Submit. Esto nos va a crear el job y como lo vimos en el anterior, miren que acá quedó NAS Restore Job. Aquí lo inició, simplemente podemos ver el estado aquí haciéndole clic. Este proceso sí es más automático, no nos va a preguntar cosas. Miren, ya lo restauró. Proceso súper rápido de restauración. Y otra ventaja que tienen estos que son así es que se borra apenas termina. Entonces son procesos súper rápidos. Si nos vamos acá, pues aquí ya está nuestra información sin ningún inconveniente. Listo. Ya están los dos procesos que queríamos documentar. Continuamos. Bueno, como se pudieron dar cuenta, una plataforma fácil de manejar, fácil de utilizar para hacer los procesos de respaldo, restauración y
una consola súper fácil de entender, muy intuitiva, rápida de entender, curva de aprendizaje muy, muy pequeña, muy rápida. En poco tiempo la persona puede tener el conocimiento para utilizar la mayoría de las herramientas. Cosas que me parecen súper importantes para tener en cuenta y que espero que se hayan podido dar cuenta es que es una herramienta que se puede integrar fácilmente con múltiples plataformas. En estos momentos que estamos viendo que el tema de virtualización se está moviendo de hacia otras plataformas diferentes a VMware, podemos integrarnos con Proxmox, podemos integrarnos con Red Hat Virtualization, con OpenStack, con otras plataformas no muy conocidas. A nivel de nube podemos integrarnos con Azure y con AWS, lo cual hace que la herramienta sea muy, muy poderosa para las organizaciones de hoy en día. Cosas que me parece súper importante que tengan en cuenta. Entonces, pues bueno, esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Y ya saben, comentarios bienvenidos, todo lo que necesiten, con gusto. Ya está a punto de salir el canal privado donde vamos a tener información, videos, chats en vivo, soporte para algunas de sus plataformas por una suscripción bastante económica. Entonces, espero les interese, espero se suscriban y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos y clic a la campanita. Nos vemos en el próximo. Chao.